Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Quintal. Hoy vamos a continuar con nuestro plan de lectura La Biblia en un año. Hoy leeremos nuestra lectura número 74, en el cual estaremos leyendo los capítulos de Éxodo 26, Juan 5, Proverbios 2 y Gálatas 1. Antes vamos a comenzar con una oración para que Dios bendiga nuestro tiempo de lectura. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos continuar delante de tu palabra, Señor. Podemos comenzar el día orando, podemos comenzar el día, Señor, siendo expuestos a la luz de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por este nuevo día. Gracias por mis hermanos. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tomes en control de esta lectura, Señor, y Espíritu de Dios, tú que has inspirado a los autores de la Biblia, tú que has inspirado y esta es palabra tuya, oh Dios, explícanosla, Señor. Permite que podamos leerla, que podamos entenderla, que podamos obedecerla, vivirla, enseñarla con claridad, con sencillez. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a tener oídos para escuchar y ojos para ver, para que podamos entender con corazón recto y podamos, Señor, recibir tu palabra y que tu palabra en nosotros nos dé vida, dé fruto para la gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. Comenzamos nuestra lectura con Éxodo 26, la construcción del templo. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina, en el extremo del primer enlace y de la misma manera los harás en el borde de la cortina, en el extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace y los lazos se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí, y doblarás la sexta cortina enfrente de la tienda, y harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y los 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce, y pondrás los broches en los lazos, y unirás la tienda para que sea un todo. Y el exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que queda, caerá sobre la parte posterior del tabernáculo y un codo en un lado y un codo en el otro lado de lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda. Caerá en los 4 costados del tabernáculo a un lado y al otro y para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marzopa por encima. Harás luego para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y 1,5 codos de anchura en cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra y harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur y también harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para
sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás además de 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por debajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla, así será con las 2. Formarán las 2 esquinas, habrá 8 tablas en sus basas de plata, 16 basas. 2 basas debajo de cada tabla, 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra de en medio, en el centro de las tablas, pasará de un extremo al otro. Y revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras, y revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro. Sobre 4 basas de plata colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio, y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur, y pondrás la mesa en el lado del norte. Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido, obra de tejedor. Y harás 5 columnas de acacia para la cortina. Las revestirás de oro y sus ganchos serán también de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Continuamos con nuestra lectura en el libro de Juan, capítulo 5. Curación de un paralítico. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que quiere decir 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que desde hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, y le dijo: ¿quieres ser sano? Y el enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Y le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero él, el que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Y el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que le había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y las obras mayores que éstas le mostrará, para que os admiréis, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno para resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él les ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y la lumbrera, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras del Padre que me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que me envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de hombres, pero os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Continuamos nuestra lectura en Proverbios 2. La sabiduría protege del mal. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y persevera en el camino de tus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero.
porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal y del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar en los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Por tanto, andarás en camino de los buenos y guardarás la senda de los justos. Porque los rectos moran en la tierra y los íntegros permanecen en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Continuamos nuestra lectura en Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, sino que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas y contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos leído la lectura del día de hoy. Vamos a dar muchas gracias al Señor por lo que hemos aprendido, por lo que hemos visto en Éxodo, en Proverbios, en Juan, en Gálatas. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a Moisés ordenaste a hacer el tabernáculo, Señor. Gracias porque lo hiciste hermoso, de hermosa apariencia, con lo mejor que había en aquel tiempo, Señor, el lugar de tu
habitación, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque estabas mostrando ahí tu grandeza, tu gloria, tu santidad, Señor. Mandaste hacer el velo que apartaba el lugar santo del lugar santísimo, Señor. Oh Padre eterno, mismo velo que por el cuerpo de Cristo fue roto cuando el Señor, nuestro Señor y Dios, fue crucificado en la cruz. Mismo velo que solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año, y ahora nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, el día que fue crucificado y cuando resucitó, Él atravesó el velo, Señor, y está en tu presencia y está a tu diestra intercediendo por nosotros, a través de quién y por quién nosotros podemos hoy estar orando delante de ti, porque es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, es por la obra de nuestro Señor amado que podemos estar delante de ti hoy en tu presencia para darte gracias por tu santidad, gracias por tu palabra, gracias por tu hermosura, Señor. Oh Dios, eres bello, eres hermoso, Señor. Gracias porque tú y nuestro Señor Jesucristo son uno. Gracias porque nuestro Señor Jesús nos ha enseñado que Él no hace nada que no oye de ti, porque lo que Él escuchó de ti es lo que Él hacía. Las obras que tú le dices hacer, Él las hace. Oh Señor, y a nosotros como tu iglesia nos estás demandando que hagamos lo mismo, Señor, que vivamos una vida de santidad y obediencia. Y Señor Jesucristo, tú eres nuestro ejemplo. Ayúdanos como tú a ser obedientes a tu palabra, a ser obedientes, Señor, a tu palabra que has dejado escrita para que nosotros la estudiemos, la aprendamos, la memoricemos, la meditemos para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a creer y a vivir conforme a la voluntad de tu santo nombre, oh Dios, conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a creer, ayúdanos a obedecer y ayúdanos a vivir, Señor, cada día en santidad, para la gloria de tu santo nombre, honrando a nuestro Señor Jesucristo, honrándote a ti, oh Dios, con vidas entregadas a ti en oración y en santidad, haciendo las buenas obras que tú ya has preparado de antemano en Cristo Jesús para que andemos en ellas. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres el dador de la sabiduría, Señor. Permite que tu iglesia tenga oídos atentos, corazón inclinado hacia tu palabra para poder recibir de ti sabiduría e inteligencia, Señor. Porque tú das sabiduría abundantemente a tu iglesia cuando la buscamos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a buscar diligentemente esta sabiduría en oración, en lectura, en estudio de tu palabra, discerniendo, Señor, la verdad, entendiendo la verdad y poniéndola por obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesucristo, porque tú diste tu vida en la cruz por nuestros pecados, Señor, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre. Gracias, Cristo, porque tú eres el Evangelio. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres santo, justo y perfecto, que dio su vida perfecta y santa para pagar el precio de nuestros pecados, porque en la cruz encontraron nuestros pecados y la ira del Padre. Eres nuestra expiación y eres la propiciación de Dios, y en ti nuestra paz es consumada, en ti fue hecha nuestra paz, porque tú eres nuestra paz, Cristo. La ira de Dios fue satisfecha, nuestros pecados fueron expiados, hemos sido limpiados delante del Padre, en tu verdad y en tu justicia somos justificados, somos santificados. Gracias, Cristo, eres hermoso, eres precioso, eres maravilloso. Ayúdanos a entender y a conocer el Evangelio. Ayúdanos a vivirlo y a predicarlo, Señor, de cada día, Señor, con nuestra boca y con nuestros hechos, predicar el Evangelio que tú, oh Dios, nos has amado primero y has enviado a tu Hijo para que dé su vida por nosotros en la cruz, para darnos vida
y vida en abundancia a todo aquel que cree. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. A ti la gloria y el honor por siempre, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias a Dios por esta lectura. Que la paz del Señor sea con ustedes y continuamos mañana con un día más de nuestra lectura bíblica. Hasta mañana y que Dios os dé paz. Gracias por todo. Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia en un año.